Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura les va a encantar porque, bueno, ¿a quién no le gustan los chismes y las historias de amor? Hoy vamos a sumergirnos en un romance que, aunque pasó hace ya un tiempito, sigue siendo recordado con cariño y sobre todo, con mucho misterio, la historia de amor secreta de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, esa que nadie te contó, la que se guardaron bajo llave, la que nos dejaron con la intriga, y que hoy vamos a desentrañar juntos. Prepárense porque este vídeo viene cargado de detalles, de secretos, de rumores y por supuesto, de mucha información jugosa. Pero antes de empezar, y ya que estamos aquí, no puedo dejar de recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos llenos de chismes, de curiosidades, de análisis de series turcas y de todo lo que les guste. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y como siempre, no olviden dejar un like si les gusta el contenido, eso me ayuda mucho. Ahora sí, empecemos con la historia de Atay y Serine. Bien, para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos a unos cuantos años atrás, cuando dos de las estrellas más brillantes de Turquía se cruzaron en el set de grabación de una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno, Medcezir. ¿Recuerdan Medcezir? Una joya. A Atay interpretando a Yaman y Serine, dando vida a Mira, vaya. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. Era de esas chispas que saltan de la pantalla y te atrapan, ¿saben? De esas que te hacen dudar si lo que ves es ficción o realidad. Y precisamente ahí es donde empieza la intriga. Medcezir fue una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque mucho más fresco, moderno y por supuesto con el encanto innegable de la cultura turca. La serie nos presentaba la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que tras un incidente ve su vida dar un giro radical. Gracias a la ayuda de un abogado, Yaman consigue mudarse a la lujosa mansión de la familia Serez, en el exclusivo barrio de Estambul, donde conoce a Mira, una joven de clase alta, hermosa y rebelde, que rápidamente se convierte en el amor de su vida. La serie exploraba temas como la diferencia de clases sociales, el choque de culturas, los problemas de la adolescencia, la búsqueda de la identidad y, por supuesto, el amor en todas sus formas. Y en el centro de todo, estaba la relación entre Yaman y Mira, una relación llena de altibajos, de pasión, de conflictos y, sobre todo, de una conexión innegable que traspasaba la pantalla. A Atay Ulusoy, con su interpretación de Yaman, conquistó el corazón de miles de fans. Su carisma, su mirada intensa, su forma de interpretar las emociones de su personaje, todo eso lo convirtió en uno de los actores más queridos y admirados de Turquía. Y Serine Sarkaya, con su papel de Mira, demostró su talento y su versatilidad como actriz. Su belleza, su elegancia, su capacidad para transmitir la complejidad de su personaje, todo eso la convirtió en una de las actrices más importantes de su generación. La serie fue un éxito rotundo, y con ese éxito llegaron también los rumores. Las revistas del corazón, los medios de comunicación, las redes sociales, todos hablaban de una posible relación entre Atay y Serine. Y como suele pasar, la gente empezó a especular, que si se les veía juntos fuera del set, que si había miradas cómplices, que si las fotos, que si los gestos. En fin, todas esas señales que nos encantan a los amantes del chisme. Las portadas de las revistas turcas se llenaron de fotos de Atay y Serine, juntos en eventos, en fiestas, en cenas románticas, o eso era lo que se insinuaba. Los paparazzi los seguían a todas partes intentando captar el momento perfecto, la prueba definitiva que confirmara la relación. Las redes sociales ardían con comentarios y especulaciones de los fans, creando incluso cuentas dedicadas a Yaman y Mira, donde se compartían fotos, vídeos y teorías sobre su relación fuera de la pantalla. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? Pues bien, la realidad, como suele suceder, era un poco más compleja que lo que se veía desde fuera. Según las fuentes, sí existía una conexión especial entre ellos. Era innegable. Y aunque ninguno de los dos confirmó públicamente una relación sentimental, los rumores persistieron durante toda la duración de la serie y, de hecho, continuaron incluso después de que terminara. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas, de encuentros a escondidas, pero siempre con mucha cautela, con mucho hermetismo. Atay, en ese momento, era una de las estrellas más codiciadas del momento. Un hombre alto, guapo, con un carisma increíble y, por supuesto, con un éxito profesional arrollador.
Había saltado a la fama gracias a su papel en la serie Anferia Koydum, donde interpretaba a Emir Sarrafolu, un joven de clase alta que se enamora de una chica de origen humilde. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a Atay a la fama internacional. Después de la feria vino Medcezir, y su carrera siguió en ascenso imparable. Seriney, por su parte, era también una de las actrices más talentosas y atractivas de Turquía. Una mujer con una belleza natural, una personalidad fuerte y una carrera en ascenso. Había participado en varios concursos de belleza y había ganado el título de Miss Turquía en 2010. También había participado en algunas series de televisión y películas, pero su papel en Medcezir fue el que la consagró como una de las actrices más importantes del momento. La combinación de estas dos personalidades, la química que tenían en pantalla y la expectación del público, formaron una tormenta perfecta para el nacimiento de rumores y especulaciones. El hecho de que ambos fueran jóvenes, guapos, exitosos y solteros, solo alimentaba la curiosidad de los medios y de los fans. Durante el rodaje de Medcezir, se decía que ambos eran muy profesionales. Se concentraban en su trabajo en dar lo mejor de sí en cada escena, pero también se notaba una complicidad especial, una conexión que iba más allá de lo profesional. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se apoyaban, todo eso alimentaba los rumores y hacía que el público se preguntara si, en realidad, había algo más entre ellos. En las escenas románticas de la serie, la química entre Atay y Seriney era explosiva. Sus besos, sus abrazos, sus miradas, todo transmitía una pasión y una intensidad que dejaban sin aliento a los espectadores. Y por supuesto, estas escenas solo aumentaban la especulación sobre una posible relación fuera de la pantalla. ¿Y por qué decimos que es una historia secreta? Bueno, porque nunca hubo una confirmación oficial, ni por parte de Atay, ni por parte de Seriney. Siempre se mantuvieron en un discreto silencio, evitando hablar del tema, negando o simplemente ignorando las preguntas de los periodistas. Eso, por supuesto, solo aumentaba la intriga. Era como si quisieran mantener su relación, si es que existía, en un ambiente de privacidad, lejos de los focos y de la presión mediática. Hay que recordar que en el mundo de la farándula turca, la vida privada de las estrellas está muy expuesta. Cada paso que dan, cada encuentro, cada gesto, todo es analizado, comentado y juzgado. Los paparazzi son implacables, los medios de comunicación están siempre al acecho y las redes sociales son un caldo de cultivo para el chisme y la especulación. Por eso muchos famosos prefieren mantener sus relaciones en secreto, para proteger su intimidad y evitar la especulación y los comentarios malintencionados. En el caso de Atay y Seriney, todo indica que efectivamente, decidieron llevar su relación de la forma más discreta posible. Buscaron la privacidad, evitaron los lugares concurridos, y trataron de que su vida personal no interfiriera con su trabajo. Y de hecho, si analizamos bien, esto es algo que ha caracterizado a Atay a lo largo de toda su carrera. Siempre ha sido muy reservado con su vida privada, muy celoso de su intimidad. Los medios, por supuesto, intentaron por todos los medios descubrir la verdad. Se hicieron muchas entrevistas, se publicaron muchos reportajes, se analizaron todas las fotos posibles, pero al final, nunca se pudo confirmar con total certeza si existía una relación sentimental entre ellos. Algunos medios afirmaban que habían sido vistos juntos en diferentes lugares, como restaurantes, discotecas o incluso en viajes fuera de Turquía. Pero al no haber pruebas contundentes, la información siempre se quedaba en el terreno de la especulación. Sin embargo, los rumores siguieron, y no solo durante la época de Medcezir. Incluso después de que la serie terminara, la gente seguía hablando de ellos. Se especulaba sobre posibles reencuentros, sobre proyectos en común, sobre nuevas fotos que demostraran que efectivamente estaban juntos. Cada vez que se encontraban en eventos públicos, como galas de premios o fiestas, las cámaras se enfocaban en ellos y los medios de comunicación no dejaban de hacer preguntas sobre su relación. A lo largo de los años, tanto Atay como Seriney han seguido sus caminos por separado, construyendo carreras exitosas y manteniendo relaciones con otras personas. Atay, por ejemplo, ha estado relacionado sentimentalmente con otras actrices y modelos. Sus relaciones también han sido objeto de atención mediática, pero siempre ha mantenido un perfil bajo, evitando hablar públicamente sobre su vida privada. Seriney, por su parte, también ha tenido relaciones amorosas con otros hombres, como el actor Kerem Bürsin, con quien mantuvo una relación durante varios años.
Pero, curiosamente, cada vez que ambos coinciden en algún evento, en alguna entrega de premio o en alguna fiesta, las miradas se dirigen hacia ellos, y los rumores vuelven a surgir. La gente siempre se pregunta si hay algo más entre ellos, si la chispa que tenían en Medcezir sigue viva. Las redes sociales se llenan de comentarios, de fotos y de vídeos que analizan cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos. ¿Significa esto que realmente hubo una relación secreta entre Atay y Sereni? Pues, como les decía, la respuesta es un poco ambigua. Nunca hubo una confirmación oficial, pero la evidencia, los rumores, la química que tenían, todo indica que al menos, hubo una conexión especial, una atracción mutua que fue más allá de lo profesional. Quizá fue una historia de amor fugaz, quizá fue algo más duradero, o quizá simplemente fue una amistad muy especial que se mantuvo en secreto por decisión de ambos. Lo que sí es cierto es que a día de hoy, la historia de Atay y Sereni sigue siendo recordada con cariño por los fans de Medcezir, y por los amantes de las historias de amor prohibidas. Una historia que nos dejó con la intriga, con el misterio, y que nos recuerda que en el mundo de la farándula, no todo es lo que parece. Y que a veces las historias de amor más bonitas son las que se guardan en secreto, las que se viven en la intimidad, lejos de los focos y de la presión mediática. Además de la conexión romántica que pudieron tener, también es importante destacar la amistad y el compañerismo que existió entre Atay y Sereni. Durante el rodaje de Medcezir, ambos compartieron muchas horas de trabajo, de ensayos, de rodaje, y esto creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Se apoyaban mutuamente, se ayudaban a mejorar sus interpretaciones, y se convirtieron en grandes amigos. Esta amistad, aunque no se convirtiera en una relación sentimental, también es muy valiosa y merece ser recordada. La serie Medcezir también marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Les abrió las puertas a nuevas oportunidades, les dio reconocimiento internacional y les permitió demostrar su talento y su versatilidad. Hoy en día Atay Ulusoy es uno de los actores más importantes de Turquía, con una carrera consolidada y una gran proyección internacional. Ha protagonizado series como Yerde y The Protector, que han tenido un gran éxito en todo el mundo. Sereni Sarkaya también ha tenido una carrera exitosa, protagonizando series como Fi y Alice y participando en proyectos cinematográficos. En el mundo de las series turcas, es común que los actores que interpretan a parejas en pantalla también mantengan relaciones sentimentales en la vida real. Esto se debe en parte a la intensidad de las escenas románticas y a la química que se crea entre los actores durante el rodaje. Sin embargo, también es cierto que muchas de estas relaciones son solo producto de la especulación de los medios de comunicación y de los fans. En el caso de Atay y Sereni, la historia de amor secreta es un ejemplo de cómo la vida privada de las estrellas puede ser objeto de especulación y de interés público. A pesar de que nunca se confirmó una relación sentimental, los rumores y las especulaciones persistieron durante años, alimentando la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo algo más entre Atay y Sereni? ¿Creen que mantuvieron una relación en secreto? ¿O simplemente fue una amistad muy cercana? Me encantaría leer sus comentarios y sus opiniones. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios más abajo. ¿Cuál es su escena favorita de Yaman y Mira en Medcezir? ¿Qué recuerdan con más cariño de esta serie? Compartan sus recuerdos y sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo sobre la historia de amor secreta de Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos del mundo de la farándula turca. Me encanta compartir con ustedes estas historias, estas curiosidades, y analizar los detalles que nos hacen amar las series turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, gracias por estar aquí. No olviden dejar su like, si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más curiosidades y más historias increíbles. Un besazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.